Entonces, bienvenidos a todos a la sesión del día de hoy, 7 de octubre del 2022. Empezamos. Entonces, primero, antes de empezar con la retroalimentación del tema del día de ayer, vamos a hablar sobre dos temas importantes. Primero, con relación a la certificación, ya siendo hoy el último día, con relación a la certificación, a ustedes les va a llegar certificación aproximadamente dentro de unos 1, 2 o 3 semanas. Y esa certificación les va a llegar al correo electrónico de Tecnisistemas, el correo institucional con el que ingresan aquí al Meet, como ingresan al Classroom, a ese correo les va a llegar. Ojo, cuando les llegue ese correo o estar pendiente que cuando les llegue, descargarlo. Descárguenlo, envíenlo a su correo personal, imprímanlo, envíenlo al WhatsApp, bueno, en fin. Listo, la idea es extraer, o sea, sacar el certificado de ese correo. ¿Por qué? Porque con el tiempo, transcurrir unos 2 o 3 meses, ese correo se deshabilita y ustedes ya no van a poder ingresar a ese correo. Y si pues no sacan, no extraen ese certificado del correo, pues sencillamente ese certificado se les va a perder. ¿Listo? Entonces ese es uno de los temas importantes. El otro tema es que hoy a las 8:30 de la mañana van a tener una evaluación de satisfacción sobre el curso. ¿Listo? Entonces es una evaluación, ojo, una evaluación de satisfacción, no es evaluación de conocimientos, sino de satisfacción que hace que la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar, ¿listo? Con relación pues al curso. Entonces ahorita a las 8:30, entonces voy a pues hacer toda la retroalimentación del tema del día de ayer. Paso a explicar el tema que corresponde el día de hoy y damos por terminado para que pasen a hacer la evaluación. ¿Listo? Entonces, la evaluación se les va a publicar ahí en el Classroom donde yo les publico el video, todo eso. Entonces, ahí les van a publicar con respecto a la evaluación, que creo, si no estoy mal, que es entrar a un Meet o algo así. Entonces, por ende, pues tendrían que desconectarse de este medio. ¿Listo? Entonces, claro, ahí esa información, 8:30 es el curso, es el curso, la evaluación. ¿Claro, chicos? Ok. Entonces, damos inicio. Entonces, con respecto al tema del día de ayer, el tema del día de ayer se hablaron dos cosas súper importantes de la gestión documental, que una es la parte legal y la otra es con relación a los cuidados que hay que tener en cuenta en, en la labor de la gestión documental. ¿Listo? Entonces, primero hablamos de la parte legal, hablamos de la ley 594 del 2000, que es la ley general del archivo. Les hice como un pequeño resumen sobre la ley, que la ley pues tiene muchos aspectos, habla sobre las funciones que debe tener el Archivo General de la Nación con respecto a la gestión documental. Dice que pues todos los colombianos tenemos derecho de ir a consultar esos documentos y pedir una copia. También hablaba de que pues el Archivo General de la Nación es el encargado de hacer toda la gestión documental. Solamente las entidades públicas, las entidades privadas pues no están regidos a esta ley, solamente pues si quieren o lo desean de esa manera regirse, pero pues no están obligados. Solamente las entidades públicas y las entidades privadas que llegasen en algún momento a cumplir funciones públicas. Hablaba también esa ley sobre que el archivo general es como la cabeza principal y de ahí se derivan varias divisiones, ya que pues esta entidad pues no puede llevar a cabo todo o controlar y estandarizar todo el proceso de gestión documental de todo el país. Entonces crea unas divisiones que pues son el archivo del departamento, el archivo general del distrito, del municipio, eh,
archivo general de la rama legislativa, rama ejecutiva, rama judicial. Bueno, en fin, hay varias divisiones con respecto al archivo general de la nación. Y todas esas entidades pues están conectadas al archivo general de la nación. ¿Listo? También hablaba, bueno, de que si uno llegase al caso de tener un documento que sea declarado de carácter público o histórico, la, nosotros tenemos que donarlo voluntariamente. Si llegase el caso que no lo hagamos, pues sencillamente el Archivo General de la Nación tiene la potestad de empezar un proceso legal para, eh, para quitarnos, digamos, ese documento por vía legal. ¿Listo? Y pues ahí pues hablaban otras cosas, como que el gobierno pues da como unos incentivos no tributarios pues a las personas que se encarguen de promover el cuidado de los documentos que hacen parte del patrimonio histórico de nuestro país. ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos, pues es eso. Hablábamos de la ley 527, que es la ley general la ley general, vean. La ley de comercio electrónico, hablábamos de la ley 1266, que habla sobre el habeas data, que es la protección de los datos personales. Y hablábamos de la ley 1273, que habla sobre los delitos informáticos. Eso con relación a la parte legal. Luego pasamos a ver los cuidados que hay que tener en la gestión documental. Y pues hablábamos del gestor documental, hablábamos del papel como tal, del documento y de la infraestructura. Entonces, como el gestor documental como persona, pues hablamos de que pues debe tener unos elementos de protección, los cuales pues deben ser eh, deben ser tanto que lo cuida él como persona como él cuidar al documento que está manipulando. Entonces hablamos que de la cofia, las gafas, el tapabocas, el overol, los guantes importantes, llegase el caso se necesiten zapatos de puntas de acero y casco. ¿Listo? Con relación al papel, hablábamos de la forma adecuada de abrir los agujeros con la perforadora, de evitar utilizar todo tipo de ganchos como el de la grapadora, los clips, todo tipo de ganchos, que la tinta debía ser de manera negra y pues seca, nada de utilizar tintas con aceite, gel, etcétera. También hablábamos de la infraestructura decía que pues debe ser que, o sea, la infraestructura como tal, el archivo, no puede estar ni en la parte superior, digamos, de la entidad de la empresa, porque puede llegar el caso que tenga contacto con el sol, entonces eso hace que se aumente la temperatura del lugar y pues como lo decíamos también, el documento a estar guardado con el resto de los documentos, eso genera una temperatura que es aproximadamente entre unos 15 y 20 grados centígrados. Entonces, a combinar estas dos temperaturas del sol, el calor que genera más la temperatura de los documentos, pues va a hacer que de pronto se dañen estos archivos. Tampoco puede estar en el sótano por llegase el caso de inundaciones, pues se van a dañar todos los documentos. Debe tener una ventilación artificial, eso quiere decir que por medio de aire acondicionado. Em, ¿Qué otra cosa? Hablamos del mantenimiento, que debe ser constante, las señalizaciones, los extintores, nada de utilizar rociadores en el techo, porque pues llegase a haber algún accidente, perdón, pues lo primero que se activa son los rociadores, entonces pues esos arrojan agua. ¿Listo? Eso fue prácticamente lo que se vio el día de ayer. Entonces, con relación para el día de hoy, ustedes van a ¿qué? A ir al Classroom. Van a ir al Classroom
Permítanme acá. Van a ir al Classroom y pues van a ir donde dice material de la semana y ahí van a encontrar un documento de Excel. Dice plantilla de Excel. ¿Listo? La van a abrir. Esta plantilla de Excel, perdón, esta plantilla de Excel es la tabla de retención documental. Entonces, esta es una o sea, aquí vamos a ver el último paso de la gestión documental, que es la disposición final. Entonces, como hablábamos o como decíamos al principio, el primer día, que la disposición final pues es una decisión que se debe tomar sobre los documentos cuando estos cumplen con su ciclo de vida. Entonces, hay varias opciones. Yo ese día les comenté tres, pero pues hay varias opciones, las cuales se pueden llegar a tomar al momento de llegar a decidir qué se va a hacer con ese documento. Está la digitalización, eliminación, selección, conservación total y la microfilmación. ¿Listo? Entonces, la decisión que se tome sobre el documento, sobre un documento, debe ser autorizada por medio de una tabla de retención documental, que es lo que estamos aquí observando. ¿Listo? Que se debe hacer todo este proceso y a lo último, pues se llega a la tabla de retención documental. ¿Listo? Cuando la disposición ya cumplió con su ciclo, o el documento ya cumplió con su ciclo de vida, ya ha pasado por el archivo de gestión, el archivo central. Entonces llega un momento en que pues pueden ser días, meses, años, ¿sí? De acuerdo al tiempo que se estipule cuánto debe pasar estar en el archivo de gestión, en el archivo central. Ahí en el archivo central es donde se toma la decisión qué se va a hacer con ese documento. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que cuando yo tomo la decisión de generar una tabla de retención documental para X documento, pues sencillamente yo no soy la que tomo la decisión de como tal de qué se va a hacer. O sea, hago la tabla de retención documental, coloco qué es lo que estoy decidiendo para ese documento, ¿sí? Pero debe ser una persona con experiencia, con la capacidad que autorice y con la responsabilidad la que autoriza si lo que yo estoy tomando, si lo que yo estoy diciendo que se haga con ese documento se debe hacer. Entonces, normalmente pues es una persona del archivo que pues lleva varios años trabajando, conoce todas las políticas de la empresa, conoce cómo se trabaja, que normalmente pues debe ser el jefe de archivo, ¿sí? Entonces, esa persona, por ejemplo, yo hago la tabla de retención documental, digo que X documento se debe eliminar y esa persona idónea, con experiencia y autoridad, me dice si sí o no va a autorizar que se haga ese proceso que estoy diciendo que se haga. ¿Listo? Entonces, eso para tener en cuenta. Entonces, vamos a trabajar en una plantilla de Excel, que es esta, ya que es más fácil. Si la quieren hacer a mano o en otra aplicación, pues la pueden hacer, pero pues en Excel es mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, la plantilla tiene 4 pestañas, una que es el ejemplo de la lista de documentos. Hay que listar unos documentos. Luego se hace el cuadro de clasificación documental y ahí mismo, más abajito, van a encontrar, me bajé mucho, perdón, la tabla de retención documental. Entonces, hay que hacer esos 3 cuadros, ¿listo? Entonces, ustedes cuando abren el documento encuentran esas 4 pestañas acá abajo y las últimas 2 son las mismas plantillas, los mismos cuadros, pero sin diligenciar. Si ustedes lo van a hacer en computadora aquí por Excel, pues sencillamente tienen que
diligenciarlos pues en estas dos pestañas, ¿listo? Entonces voy a descargar el documento. ¿Cómo se descarga? Entonces aquí a mano derecha, al lado de la impresora hay tres puntos. Le doy en abrir ventana nueva, perdón. Y ahí ya me va a dar la opción de descargarlo, que es perdón, la flechita señalando hacia abajo, al lado de la impresora a mano derecha. Ahí la voy a descargar. Ahí está descargando, perdón. Y listo. Entonces, aquí la voy a abrir. Entonces les voy a proyectar la plantilla. ¿Listo? Permítame que cargue, que abra el Excel y empezamos a explicar. ¿Listo? Entonces van tomando nota, por favor. La actividad como tal creo que dice que deben pensar en 5 documentos de una empresa cualquiera que deseen. Pensar en 5 documentos, tipos de documentos que puedan llevar a cabo en esa plantilla. ¿Listo? Entonces les voy a proyectar acá la plantilla ya. Entonces vamos a empezar con la explicación. ¿Listo? Entonces la plantilla, como pues ya ustedes vieron, tiene, cuando ustedes la descargan, pues ya muestra acá los colores de las pestañas. Hay dos pestañas verdes y las dos azules, que son las que ustedes deben diligenciar. ¿Listo? Que son las que están desocupadas, las azules. ¿Listo? Entonces les voy a explicar, yo voy a hacer el ejemplo con 3 documentos. ¿Listo? 3 documentos, ustedes deben hacer 5 en total porque el espacio es de 5. Igual ahorita vemos la actividad que deben desarrollar. Yo lo voy a hacer con 3 los ejemplos para pues no hacer como tan largo el proceso. ¿Listo? Entonces voy a agrandarlo un poquito acá. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, la lista de documentos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 columnas. 9 columnas las cuales permítame un momentico, me están escribiendo de allá. Entonces, entonces, entonces aquí están las columnas. Entonces, la primera columna, pues van a enumerar los documentos. 1, 2 y 3, en mi caso. Entonces, pues hacen hasta el 5. ¿Listo? Entonces, en el área, entonces antes de llenar el área, subárea y el resto de las columnas, pues vamos a pasar a diligenciar este cuadrito que está acá abajo. Entonces, ¿qué pasa con este cuadro que está abajo? Como pueden ver, dicen código de la serie y serie documental. Aquí dice que es una serie documental, dice que es el tipo de documento que se generan en las empresas. Las cartas, memorandos, circulares, informes, actas, facturas de venta, facturas de compra, hojas de vida, pedidos, remisiones, bueno, en fin, el tipo de documento. ¿Listo? Entonces aquí vamos a listar los documentos. Entonces yo voy a colocar lo siguiente. Yo aquí voy a colocar lo siguiente.
Entonces voy a colocar cotizaciones. Cotizaciones. Voy a colocar facturas de venta y actas. ¿Listo? Como voy a trabajar solamente con 3 documentos, pues entonces solamente voy a listar 3. Ustedes listan 5 documentos. ¿Listo? El código, ¿qué va a ser? El código lo van a crear ustedes mismos. Se lo van a inventar. Va a ser un código de 2 dígitos. Entonces voy a colocar 34, 25 y 18. Listo. Como pueden ver, estos dos cuadros, estas dos columnas que acabamos de hacer, son estas dos mismas, por eso tienen los mismos colores. Entonces vamos a pasar esta información que colocamos acá, la vamos a pasar a este cuadro en esas dos columnas. ¿Listo? Entonces voy a colocar cotizaciones, facturas de venta y actas. Y voy a colocar el código. Entonces el código de cotizaciones es 34, el de facturas de venta 25 y el código de las actas es 18. Listo, ya llené las dos primeras columnas. Entonces, ¿qué pasa aquí con el área y la subárea? Son como el área es como los departamentos de la empresa. Entonces, vamos a identificar de qué área o de qué departamento hace parte de las cotizaciones, las facturas de venta y las actas. Entonces, voy a decir que las cotizaciones, es como poner lógica, cotizaciones hace parte del departamento comercial. Las facturas de venta de contabilidad y las actas del área administrativa o del departamento administrativo. ¿Listo? En la subárea, en algunos departamentos dentro de la empresa tienen subáreas. ¿Listo? Que es como una división aparte que pues maneja algo en específico de ese departamento. Entonces, en comercial, yo voy a colocar que no hay subáreas, entonces coloco comercial otra vez. En contabilidad voy a colocar que la subárea es facturación. La mayoría pues de las empresas tienen esa subárea de contabilidad que pues uno cuando vaya a hacer un reclamo o algo, entonces vaya a facturación. Ya le tienen razón de alguna factura o algo. Entonces es la encargada de manejar tanto facturas de venta como las facturas de compra. ¿Listo? Y el área administrativa voy a decir que no tiene. Pues si no creen que no tiene subárea, pues sencillamente colocan la misma área que. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Tienen preguntas o hasta ahí todo claro? Chicos, ok. Entonces, listo. ¿Qué pasa con esta columna que dice nombre de documento, perdón, o subserie documental? Entonces, ahí habla sobre, aquí abajito en el cuadro que hicimos ahora, dice que la subserie documental dice que es la clasificación y organización de los tipos de documentos. Entonces, es seleccionar como extraer un grupito de esos tipos de documentos, de esa serie documental. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, es extraer un grupo específico de ese tipo de documento. Entonces, aquí yo voy a comenzar y voy a decir que
La subserie documental son las cotizaciones enviadas, enviadas en, en septiembre de 2022. Solamente las cotizaciones enviadas en el mes de septiembre, o sea, el mes anterior de este año, del 2022. Un grupo específico lo extraigo de ahí. Puede ser meses, pueden ser años, o en un año específico, o pueden ser bimestres, trimestres, ¿sí? Entonces, de enero a junio, o de enero a marzo, ¿sí? O en el primer trimestre del año 2020. Entonces, el primer trimestre, pues es enero a marzo, ¿listo? Entonces ya deciden cómo escribirlo. Entonces, en las facturas de venta voy a escribir que son las facturas de venta del año 2020. ¿Listo? Entonces, seguimos acá. Entonces, aquí en actas voy a colocar que son las actas de reunión. Entonces, voy a colocar actas de reunión del mes de agosto de 2022. Listo. Extraje. Esto quedó muy ancho, pero a ver. Listo. Extraje un grupo específico de cada una de estas series documentales. ¿Claro ahí lo que deben hacer? Listo. Entonces, ahora, ¿qué pasan con esas tres columnas que hacen falta por diligenciar? Ustedes ven acá este cuadrito de aquí abajo que habla sobre los tres tipos de archivo que ya conocemos, que es el de gestión, central y el histórico, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con este cuadrito? Este cuadrito ustedes no lo deben hacer en su plantilla, pero sí lo van a necesitar, ¿listo? Igualmente eso, ahí está diligenciado en la plantilla que ustedes descargaron, ¿listo? Entonces aquí vamos a colocar eh, a llenar, perdón, pues este cuadrito, ¿listo? Entonces espere yo en pequeño esto acá, que está como muy grandote y no se ve que lo que dice. Un poquitico aquí, no. Listo. Entonces, a ciclo vital, conservación y la frecuencia. Entonces, con relación al archivo, a los tipos de archivos, pues ya habíamos hablado un poco con relación a qué tipo de documentos se guardan en cada uno y cuál es su grado de frecuencia o cuál es la frecuencia de consulta que tiene cada uno. ¿Sí? Entonces lo vamos a diligenciar. Entonces, hablando del archivo de gestión, que es el archivo que se tiene a la mano, el archivo que está ahí en la oficina, en el escritorio, en el cajón del escritorio o en el archivo horizontal con las cajoneras que tenemos ahí en el área o en el departamento de la empresa. Ese tipo de archivos, la conservación de los documentos que están ahí es útil. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son documentos que no han terminado con su trámite y pues en el momento son de importancia al momento de llevar a cabo todo el proceso en la empresa. ¿Listo? Y el grado de frecuencia es activo porque su consulta
pues es muy frecuente. Se está revisando cada rato, se están mirando, se están, sí, cada nada, por eso se tienen ahí en el archivo de gestión. ¿Qué pasa cuando los documentos se van para el archivo central? Pues la conservación de esos documentos pasa a ser importante. Y el grado de frecuencia de consulta baja un poco, entonces pasan a ser semiactivos. ¿Listo? Ya casi no se consultan con la misma frecuencia que se consultaban antes. ¿Qué pasa con los documentos que, llegase el caso, pasan al archivo histórico? Pues son documentos que son de conservación vital, porque recuerden que yo les había dicho que son demasiado importantes para la empresa, que son vitales para la empresa, que prácticamente si esos documentos no existieran, la empresa no viviría. ¿Listo? Algo así, a ese extremo. Y el grado de frecuencia, cuando ya los documentos pasan al archivo histórico, prácticamente no se consultan, ya no se vuelven a consultar, o si llega a ser caso que consulte por ahí una vez cada 5 años. Entonces, el grado de frecuencia de consulta pasa a ser inactivo. ¿Listo? Inactiva, sí. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, entonces se diligencian estos 3 cuadros. Como pueden ver, tienen los mismos nombres: ciclo vital del documento, conservación y grado de frecuencia. ¿Listo? Ojo, en este cuadro que estamos haciendo, en el cuadro de la lista de documentos, solamente en el ciclo vital solamente pueden aparecer archivos de gestión o archivo central. ¿Listo? Porque recuerden que al principio yo les dije que los documentos solamente pasan por el archivo de gestión, archivo central, y ahí en ese punto se toma la decisión de qué se va a hacer con el documento, si se elimina, si se escanea o si se pasa a conservar para siempre, que en ese caso pasarían al archivo histórico. Entonces, por ende, solamente se pueden tocar estos dos en esta lista de documentos. ¿Listo? No vayan a colocar que X documento está en el archivo histórico. No. ¿Listo? Solo archivo de gestión o archivo central. De acuerdo, pues eso lo termina también el tiempo. Aquí en la subserie documental. Porque si ustedes me colocan facturas de venta del año 2019 y me lo ponen en el archivo de gestión, pues entonces porque la empresa tiene un problema súper grande con relación a los procesos internos de la empresa. Porque como una factura de hace aproximadamente casi 4 años todavía está en el archivo de gestión. Ese ya debería estar en el archivo central hace rato. ¿Listo? O ponerme cotizaciones enviadas del mes de septiembre, ponérmelo en archivo central. O sea, eso es casi imposible, porque septiembre fue hace 7 días, ¿sí? Y ya están en el archivo central, eso es casi imposible. ¿Listo? Entonces, recuerden tener en cuenta los tiempos, las fechas que ustedes coloquen, los años, y así juegan con colocar aquí si está en el archivo central o en el archivo de gestión. ¿Listo? Entonces, voy a empezar a diligenciar los míos. Entonces, dice que son cotizaciones enviadas en mes de septiembre de este año, del 2022, o sea, el mes anterior. Entonces, voy a decir que está en el archivo de gestión, esas facturas, porque pues no se han llevado a cabo esas cotizaciones, perdón. ¿Listo? Facturas de venta del año 2020 están en el archivo central. Ya deberían estar allá en el archivo central. Facturas, actas de reunión, eso con doble O. Reunión del mes de agosto del 2022. Entonces voy a decir que están en el archivo de gestión. Porque pues no han podido recolectar la totalidad de las firmas de los asistentes a esa reunión que hubo, a esas reuniones que hubieron en ese mes. ¿Listo? Con que falte un acta de ese mes,
entonces se retienen pues el resto de las actas. ¿Listo? Entonces, ya colocamos esto acá, entonces con el cuadro de abajo vamos llenando las otras dos columnas. Entonces, archivo de gestión, la conservación es ¿qué? Útil. El grado de frecuencia es activa. ¿Listo? Así se diligencia. Archivo central. ¿Quién me ayuda con archivo central? A ver, ¿quién me ayuda con el archivo central? Y semiactiva. Y el otro, archivo de gestión, y activa. Listo. Y ya, terminé de diligenciar el primer cuadro. Lista de documentos. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O todo claro? Aquí lo puedes abrir por el Drive, en el Classroom. Tú lo abres el documento, tú lo abres en el documento, se te facilita manejar el Drive, tú lo abres, ¿dónde está? Acá. Tú abres el documento, ¿cierto? Abres la plantilla de Excel y aquí en el centro, ¿si lo ven? Dice abrir con. Ahí dice hoja de cálculo. Y ahí se abre en el Excel, en el Drive. ¿Listo? Ok. Y pues si de pronto no se les facilita el manejo del Drive y pues no tienen, digamos, en el computador el permiso o están desde un celular, pues hacen los cuadritos a mano. No, como pueden ver, no manejamos fórmulas ni nada por el estilo, solamente escritura, sino que lo hacen en Excel porque por cuestión de tablas y columnas y filas y todo eso, entonces facilita mucho más. ¿Listo? Pero entonces solamente hacer los cuadros y diligenciarlos. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta o duda, inquietud con respecto a esta partecita? Ok. Entonces, ahora pasamos a la segunda pestaña que es el ejemplo del cuadro de clasificación documental. Aquí, en este cuadro, como ustedes pueden ver, pero borro todo esto. Ustedes leen las columnas y prácticamente ya tenemos todo lo que preguntan en estas columnas, ¿cierto? Ya tenemos ya tenemos el área, ya tenemos el código de la serie documental y ya tenemos la subserie documental, ¿cierto? Lo único que no tenemos son estas dos columnas que son el código de la subserie documental y el código del área, ¿cierto? De resto ya tenemos toda la información. Entonces solamente vamos a pasar la información que tenemos aquí que nos piden para acá. Entonces aquí voy a colocar 1, 2 y 3. El área, la primera es comercial, la segunda es contabilidad y la tercera es administrativa. ¿Cierto? Acá me voy para acá. Comercial, contabilidad administrativa. Listo. Ahora el código de serie. Entonces, el código de serie tenemos 34, 25 y 18. Entonces, coloco 34, 25 y 18. Listo. Y la serie documental es cotizaciones, factura de venta y actas. Entonces, cotizaciones, facturas de venta y actas.
compras. Y ahora vamos con la subserie documental, que son cotizaciones enviadas en septiembre del 2022. Entonces, cotizaciones enviadas en septiembre. ¿En septiembre? No. Así, en septiembre, en noviembre de 2022. ¿Listo? Entonces, permítanme acá. Listo, ahora voy con la otra subserie que son facturas de venta del año 2020. Entonces, facturas del año 2020. Y la tercera subserie documental son actas de reunión del mes de agosto de 2022. Actas de reunión del mes de agosto de 2022. Listo. Ya prácticamente tengo lleno el cuadro. Solo me faltan estas dos columnas que esas sí no las tengo. Entonces, ¿qué pasa con el código del área? El código del área ustedes van a crear un número de 3 dígitos que corresponden al código de cada una de las áreas. Es como un código para identificar cada una de las áreas dentro de la empresa. ¿Listo? Entonces voy a decir que comercial se identifica con el código 204. En contabilidad voy a decir que es el 302. Y en administrativa voy a decir que es el 120. Listo. Ya quedó el código del área. ¿Por qué? Porque pues no voy a ponerme a decir que si van a escoger la empresa Falabella, pues entonces por favor búsquenme en internet los códigos de las áreas que ustedes van a utilizar. No, porque puede que no aparezcan en internet. ¿Listo? Entonces los van a crear. Normalmente son de 3 dígitos o llega a ser el caso a veces 4, pero lo común son 3 dígitos. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué pasa con los códigos de la subserie documental? Entonces, es crear un código para esta subserie documental. ¿Listo? Es como para un código, así como tipo en las bibliotecas le colocan los códigos a los libros para identificarlos, porque digamos, en la parte, digamos, del borde del libro, que es el que uno ve en la biblioteca, pues no dice libro, Ciencias Sociales, tercer año, yo no sé qué, tal edición. No, tienes un código y ese código identifica a ese libro, a ese tipo de libro. Entonces, eso mismo vamos a colocar acá. ¿Cómo vamos a crear el código? Con relación a lo que hayamos escrito en la subserie documental. ¿Sí? O sea, tiene que tener relación. No me van a escribir PJR 345. No, porque esas letras no tienen nada que ver con lo que dice la subserie documental. Entonces, vamos a escribir que, ejemplo, el primero es cotizaciones enviadas septiembre 2022. Listo, ¿cierto? Ya quedó creado el primer código. Claro, ahí cómo lo deben hacer. Lo voy a agrandar más para que lo puedan ver mejor. Entonces, cotizaciones enviadas 09 septiembre 2022. ¿Listo? Ahora, señora, de la subserie documental, exactamente. O sea, abrevian, sí, se puede decir, abrevian lo que está en la subserie documental, lo abrevian acá y lo colocan como un código.
¿Listo? Bien cortico, no me vayan a colocar largo porque pues la idea es que, digamos, cuando ustedes lo vayan a buscar, pues sea fácil la consulta. ¿Listo? Entonces, sí, lo inventan 3 dígitos. Ustedes colocan 340, 325, el número que ustedes quieran. No me vayan a colocar 001, no, porque esos códigos del área no existen. O 999, pues tampoco. ¿Listo? Porque ese tipo de números son bien extraños y esos no se los colocan a las áreas. O sea, no he visto áreas que sean o 111. ¿Listo? Entonces, números así al azar. ¿Listo? Entonces, el siguiente código de la subserie documental, ¿cómo va a ser? Entonces, voy a colocar que son facturas de venta, no más, así de fácil. Facturas de venta del año 2020. Ya. FV 2020. Ya sé que son facturas de venta. ¿Listo? Si ya quieren de pronto facturas así de venta, pues lo pueden hacer, pero pues más cortico así y más fácil. ¿Listo? Y la otra sería actas de reunión, si quieren colocar la R, pero pues normalmente las actas son de reuniones. Slash de agosto, entonces 08/2022. Listo. Y ya quedó. Ya quedó diligenciado el código de la subserie documental. Entonces, claro, esa parte. Ok. Entonces, listo. Ya diligencié el segundo cuadro. Ahora, este cuadro tiene un cuadro pequeñito abajo. Entonces, aquí, pero yo borro esto. Aquí voy a seleccionar solo un documento de los que yo hice, de los que yo listé aquí en el primer documento, en la primera lista, el primer cuadro. Voy a escoger uno de los 5 documentos, uno que esté en el archivo central. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el que yo tengo en el archivo central? Las facturas de venta del año 2020, ¿cierto? Entonces las voy a seleccionar y con ese documento es que voy a trabajar. ¿Listo? Entonces voy a colocar por acá como así. ¿Listo? No, más clarito. Está muy brilloso. Listo. Voy a seleccionar uno que esté en el archivo central. Uno solo de los 5. Entonces me voy para acá y selecciono la misma y listo, quedó. Ahora este documento es el que voy a pasar acá a este cuadro pequeñito que está acá abajo, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a voy a llenar estos espacios con lo que me pide de esos documentos. Entonces, ¿cuál es el código del área de esas facturas de venta del año 2020? ¿Cuál es el código del área? 302. El código de la serie. Oh, el código de la serie. 25. ¿Listo? ¿Y el código de la subserie? Ajá. Listo. Ahora acá en lo rojito me dice lo siguiente. Me dice que debo combinar los tres dígitos, o sea, los tres números los tres, sí, códigos que acabé de escribir para crear este código principal. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, 302 guión
25-FV 2020. ¿Qué me dice ese código? Me dice que viene del área de contabilidad, que son unas facturas de venta y que son las facturas de venta del año 2020. Eso es lo que me dice el código. ¿Listo? ¿Claro? Bueno, eso me dice el código. Son unos documentos que vienen del área de contabilidad, que son unas facturas de venta y exactamente nos están diciendo que son las facturas de venta del 2020. Listo. Entonces, este código, ¿qué hago con este código? Lo voy a copiar aquí en la tabla de retención documental. ¿Listo? Entonces, les voy a explicar esta tabla de retención documental. Entonces, se las presento. Es una tabla de retención documental. Normalmente estas dos columnas, todas estas columnas deben estar igualitas. Eso así. Entonces, es una tabla de retención documental donde debe ir el logo de la empresa, y pues tiene un encabezado y tiene pues la sección de donde se diligencia la tabla de retención documental con X subserie documental, ¿sí? Entonces, les voy a explicar cómo se diligencia el encabezado y luego pasamos a explicar cómo se diligencia el resto de la tabla, ¿listo? Entonces lo voy a poner aquí a grandecito para que lo puedan ver. Entonces está la tabla de retención documental. Entonces, como pueden ver, aquí a mano derecha dice código, lo dejan ahí quietico ese número. Versión, van a colocar 01. La fecha del día de hoy. Entonces, 7 de octubre de 2022. En páginas, dejan ahí quietico. Ahora vamos aquí a la parte de abajo. Entonces, aquí van a colocar el logo de la empresa en la que ustedes van a trabajar. ¿Listo? Aquí donde dice entidad productora, pues colocan el nombre de la empresa. Y al frente, al otro extremo, donde dice código, como en la parte derecha, van a colocar un código, así como crearon el código de contabilidad, de administrativa, así como se crearon esos códigos, van a crear un código de gerencia. Yo voy a decir que el código de gerencia es el 435. Listo. Aquí en la otra fila dice oficina productora. Ahí van a colocar el área de donde viene ese documento, ya sea el área de contabilidad, en este caso, porque son las facturas de venta, que voy a trabajar acá, el área comercial o el área de recursos humanos o área de marketing o el área de producción, área administrativa, bueno, el área que ustedes hayan seleccionado el documento, ahí esa es el área que van a colocar acá. Y aquí vamos a colocar el código de esa área. ¿Cuál es el código de esa área? Espérenme, ya miro. Está acá arribita. 302. Entonces aquí coloco 302. Y listo. ¿Claro ahí cómo se diligencia este encabezado de la tabla? Listo. Ahora vamos con la siguiente parte. Como pueden ver, la tabla de retención documental tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas, ¿cierto? Entonces, en la primera columna que se llama código, vamos a colocar el código que se creó en la parte de arriba. Acá este código. ¿Listo? Este código que está acá en rosado.
lo vamos a copiar y a pegar ahí donde dice código. En la serie y tipos de documentos vamos a colocar la subserie. ¿Listo? Entonces voy acá, selecciono aquí y la voy a pegar aquí abajo. Esa subserie que es la que necesito, ¿cierto? ¿Dónde está ubicado esos documentos? ¿En el archivo de gestión o en el archivo central? En el central, entonces pongo una X. ¿Qué significa todas estas letras que están acá? Estas letras que están ahí, la convención está aquí abajito. Entonces se las voy a decir ahí rápido. Entonces, OC, que es la siguiente columna que nos toca. La OC significa original o copia. O copia, sí, original o copia. Estas otras columnas que hacen parte de la disposición final, la convención son las siguientes. CT es conservación total, la E es eliminación, la ES es escaneo, la M es la microfilmación y la S selección. ¿Qué significa microfilmación y selección? Microfilmación es un método que se utiliza o se utilizaba hoy casi ya no por cuestiones de avances tecnológicos, pero la microfilmación en el Archivo General de la Nación creería que todavía lo hacen, es sacarle foto a los documentos, ¿sí? Entonces, pues no es con el celular, no es con una cámara fotográfica, no, es con una máquina especial que se le pone un rollo de cinta de fotografía grande, una cinta de fotografía especial, que aproximadamente ese rollo puede guardar unas 3000 fotos y en esa máquina es un como tipo como un microscopio, se pone abajo el documento y y se va pasando los documentos y la máquina le va tomando las fotos desde arriba. ¿Listo? Y van pasando los documentos y le van tomando la foto, la foto, la foto y van pasando los documentos. Como ya lo dije, ese rollo aproximadamente puede guardar unas 3000 fotos y pues cuando ustedes necesitan el documento sencillamente pues lo miran así como cuando uno veía las fotos antiguamente en el rollo fotográfico, en la cinta, contra luz, uno ve así el documento. Entonces, eso pasa por un proceso de calidad, de que haya quedado bien tomada la foto, y si no, pues sencillamente se daña ese rollo y vuelve otra vez a empezar todo el proceso. Y como ustedes lo ven, cuando si llegan a ir al Archivo General de la Nación, ustedes cómo pueden ver ese documento, sencillamente lo proyectan en una máquina muy similar a lo que tienen los médicos cuando leen las radiografías, más o menos por ese estilo, se proyecta y pues se ve grande. Y pues si necesitan una copia de ese documento que se encuentra en ese tipo de elementos guardados, pues sencillamente se le saca la copia como tipo muy similar a una fotografía, así. ¿Listo? Y la selección, la opción de selección es cuando el documento llega al momento de que se le debe hacer la tabla de retención documental a esos documentos y no sabemos qué hacer con esos documentos. O sea, no sabemos qué hacer. O sea, estamos bloqueados, o sea, y no sabemos si eliminarlos o escanearlos o hay que conservarlos para siempre. O sea, no sabemos qué hacer. Entonces, sencillamente se le da, se selecciona, valga la redundancia, selección o se coloca en selección y este documento vuelve al archivo central hasta que ya se sepa qué se va a hacer con ese documento o esos documentos. ¿Listo? Entonces, aquí en la columna de original o copia, pues ¿qué son esas facturas de venta del año 2020? Pues son originales, ¿cierto? Entonces, pero lo ponemos en modo singular, original. Original. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a pedir que hagan con esas facturas de venta? ¿Puedo pedir que se eliminen? ¿Por qué no?
Entonces recuerden que ya están en el archivo central. Entonces, ¿qué pasa? Como decían las compañías, son facturas recientes. Entonces recuerden que yo les hablé de una ley que decía que los documentos contables en físico deben permanecer guardados por lo mínimo, ¿cuántos años? 5 años. Y estas facturas de venta son del año 2020. Entonces, han pasado solamente 2 años aproximadamente, ¿cierto? Entonces, no las puedo mandar a eliminar. Entonces, ¿qué voy a decir? Venga, señores del archivo, háganme un favor. Vayan adelantando trabajo y me las escanean, por favor, para cuando ya cumplan los 5 años, sencillamente las mando a eliminar y ya, ¿cierto? Eliminar el físico y ya, porque pues ya se encuentran escaneadas. Entonces, las voy a mandar a escanear por el momento. Entonces, aquí en la columna de procedimiento voy a escribir exactamente lo que quiero que los señores del archivo hagan. ¿Listo? Entonces voy a escribir, se llevan las facturas de venta del año 2020 del archivo central originales, a proceso de escaneo para su digitalización. Punto. Y listo. Ahí le estoy diciendo a los señores del archivo exactamente lo que yo deseo que hagan. Listo, hágame el favor, me las escanean para que las digitalicen, esas facturas. Si, un ejemplo, si esa factura no fueran del 2020, sino del 2018, entonces yo digo que hagan este proceso, estos dos procesos. Hagan favor, las escanean y luego las eliminan. Entonces aquí en el procedimiento coloco, se llevan las facturas de venta del año 2018 del archivo central originales a proceso de escaneo para su digitalización y posteriormente se eliminarán el físico. Punto. ¿Sí me entienden? Entonces les digo exactamente qué es lo que quiero que hagan. Claro ahí, pero como son facturas de venta del 2020, pues no puedo pedir eso. ¿Listo? Entonces quedó así. Entonces aquí ya hice la tabla de retención documental. Acá donde dice firma responsable, entonces van a colocar el nombre de ustedes. En mi caso, pues mi nombre. Entonces, este documento, recuerden que una cosa es que ustedes lo hagan y otra cosa es que la persona que firma la autorización la firme. ¿Listo? ¿Qué tal que yo llegue y haga eso sin querer? Se me fue una X acá, pero en el procedimiento no dice nada, pero se me fue una X acá, sin querer, y no me di cuenta. Y envié esa tabla de retención así, al archivo. Entonces, la persona encargada que está allá, que es la que autoriza todo este proceso, me devuelve la tabla de retención documental y me dice, no señores de contabilidad, yo no puedo autorizar ese proceso. Y yo digo, ¿pero por qué? Si yo solamente estoy pidiendo escaneo. No, revise la tabla de retención documental que usted no está pidiendo solamente escaneo. Y oh sorpresa que se me fue una X donde dice eliminación. Y pues no las pueden eliminar. Entonces, ¿qué hago? Y yo, ay, Dios mío, entonces vuelvo y hago la tabla de retención documental y ya la mando. Bien, entonces me dice el señor encargado o la señora encargada, me dice, bueno, ahora sí le puedo autorizar ese proceso.
y lo autoriza y la envía al archivo y le dicen, hágame el favor, para el área de contabilidad, hagan este proceso con esos documentos. Y listo. Entonces, claro, ok. Entonces, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes? Listo. Los cinco se los tienen que inventar ustedes. Pueden tomarlos como ejemplos, pero pueden cambiarles, digamos, las fechas, o sea, no hacerlos textualmente igual. ¿Listo? Entonces pueden trabajar con las fechas. Por ejemplo, en facturas de venta no colocan año 2020, sino facturas de venta del mes de septiembre del 2022 y a eso los ponen en el archivo de gestión, ¿sí? O sea, trabajan ahí con todo el proceso. ¿Listo? No, ya espérame, hacemos, les voy a explicar la actividad y ahí te explico cómo lo debes cargar. ¿Listo? Por medio del Drive. Listo. Entonces, señora, sí, esa tecnología e innovación, sí. Pero es que las actualizaciones no se hacen con documentos, por medio de documentos. Puede ser, digamos, como informe de actualizaciones del software, un ejemplo. ¿Sí? O sea, algo de que sea un documento, porque las actualizaciones se hacen en los computadores, pero no queda un documento establecido. ¿Sí me entiendes? Entonces, informe de actualización, no sé, de software de contabilidad, un ejemplo. ¿Sí? Entonces, es el documento, un informe. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, vamos a ver entonces la actividad, porque ya nos queda 15 minuticos, porque ya se van para la evaluación de satisfacción. Entonces, ¿qué deben hacer en el día de hoy? Entonces, ay, espere que no he abierto el del ejemplo. Ay, ay, señor, por Dios, ahora por qué no me deja. Ya, ya, ahora sí. Voy acá mientras activando la última pregunta. Mientras carga el otro. Entonces hoy estamos a 7 de octubre. Listo, preguntar. Listo, entonces vamos a entrar aquí. Vamos a trabajo en clase. Y ahí debe aparecer la quinta pregunta. Entonces, ¿qué van a hacer el día de hoy? Entonces van a hacer pregunta número 5 y la actividad número 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué preguntan en esa pregunta número 5? Entonces dan clic sobre la pregunta, van donde dice ver pregunta y dice lo siguiente, ¿en qué año fue fundado el Archivo General de la Nación y dónde se encuentra ubicada su sede? ¿Listo? Entonces escriben su respuesta y le dan clic en el botón naranjita que dice entregar. Nos vamos ahora a la actividad. Entonces en la actividad dice, dan clic sobre la actividad, van donde dice ver tarea para que se abra toda la tarea y dice lo siguiente. Clic en el documento para leer qué es lo que deben hacer. Entonces lo agrando. Dice actividad número 5, gestión documental 2022. Y dice que de acuerdo al tema relacionados elaborar. Entonces, les voy a explicar más claro porque es acá un poquito confuso lo que escriben aquí. Pero entonces, deben pensar en una empresa como ejemplo. Cualquier empresa existente, Falabella, Home Center,
Grupo Éxito, H&M, Zara, bueno, cualquier empresa que quieran, ¿listo? Lo piensan. Y van a pensar en 5 documentos, en 5 tipos de documentos que puedan manejar esas empresas. Entonces, ¿cuáles son los documentos básicos que maneja cualquier empresa? Facturas de venta, facturas de compra, las actas, los informes, cartas, memorandos, circulares, hojas de vida, pedidos, ¿sí? Entonces, todos esos documentos, ahí les nombré 10. Entonces, deben pensar en 5 tipos de documentos. ¿Listo? Sea la empresa que sea, ahí cualquiera de los que le nombré les sirve. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esos 5 documentos que pensaron, de esos tipos de documentos, van a diligenciar la pestañita azul, primera pestaña azul que dice lista de documentos del Excel y la segunda pestañita azul que dice instrumentos archivísticos del Excel. Si lo van a hacer a mano, pues sencillamente es hacer los 3 cuadros que hicimos en clase. ¿Listo? No más. Y si lo van a hacer pues en el Excel, son las pestañitas azules en la parte inferior, que son las que tienen esos cuadritos desocupados. ¿Listo? Los cuadros que trabajamos ahorita en clase. Los tienen desocupados y pues ahí pueden hacer la actividad. Y listo, eso es lo que deben hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? A computador o a mano. Si lo van a hacer a mano, pues hacen los cuadritos bien bonitos. Recuerden que el primer cuadrito es el largo, que es donde se la lista de los documentos y tiene un cuadrito abajo, que fue lo primero que hicimos, que es donde está el código de serie y la serie documental, que son los tipos de documentos. El segundo cuadro es el cuadro de clasificación documental, que es el cuadro más cortico que yo les dije que teníamos casi toda la información y solo nos faltaron el código del área y el código de la subserie documental. Ese cuadro va con el cuadro pequeñito de abajo, donde se saca el código principal que se va a colocar en la tabla de retención documental. Ese es el segundo cuadro, el cuadro más el cuadrito chiquito. Y el tercer cuadro es la tabla de retención documental, que fue lo último que hicimos. ¿Listo? Entonces, son esos 3. Entonces, ¿cómo lo cargan? Entonces, acá a mano derecha me pone cuidado por ahí Ruth, ¿fue? Ruth, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo cargan? Entonces, acá a mano derecha encuentran pues el cajoncito que dice tu trabajo y el botón de agregar o crear. Entonces, lo cargan como han subido todas las actividades, dan clic, van a archivo y todo eso. Ruth fue la del Drive, ¿cierto? Ruth. Okay. Entonces, en vez de ir a archivo, como normalmente ha cargado las actividades, ¿cierto? Aquí hay la opción de Google Drive. ¿Sí ves? Entonces, cuando tú hagas la tabla, cámbiale a mano izquierda en la parte superior, dice plantilla de Excel. Cámbiale el nombre. Escríbele taller número 5 para que lo puedas identificar. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo lo identifico acá? Entonces, espérame, yo hago todo el proceso. Espérame, me devuelvo un ratico. Me devuelvo un ratico para explicarte. Entonces, voy a descargar desde aquí. Desde este correo voy a descargar la plantilla. La voy a abrir en Excel. Aquí tú estás viendo lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Ok. Aquí a mano izquierda en la parte superior dice plantilla Excel, ¿cierto? Entonces ahí tú le puedes cambiar el nombre. Entonces yo voy a colocar taller número 5 o actividad número 5, más bien, pongamos la actividad. Actividad número 5. Y listo, le doy clic por fuera y ya quedó guardado con eso. Entonces, cuando yo voy a cargar la actividad, me meto otra vez a la actividad. Espérame que se me va a descargar el computador. Ya. Voy aquí en agregar o crear y voy a Google Drive. Voy a Google Drive.
aquí donde está, donde dice Google Drive, doy clic ahí y ahí me abre el Drive del correo. ¿Sí ves que acá está guardado? Entonces lo selecciono y le doy acá abajo donde dice agregar y él empieza a cargar. ¿Listo? Y ya. Entonces, cámbiale el nombre para que puedas identificar cuál es el que tú hiciste, porque de pronto queda, subes el desocupado y pues ahí sí grave. ¿Listo? Entonces, cámbiale el nombre para que identifiques cuál es el tuyo. ¿Listo? Entonces, esa es la manera de entregar la actividad y listo. Entonces, no sé si tengan preguntas, dudas con respecto a la actividad. Viernes 7 de octubre. ¿Tienen preguntas, chicos? 5 documentos, sí, señora. Exactamente. ¿Listo? Bueno, sí, si quieres la puedes hacer en Excel o sencillamente la puedes hacer a mano. Pero ojo, si la vas a hacer en Excel, tienes que ir en la parte inferior del documento, hay unas pestañitas azules. ¿Listo? Ahí en esas pestañas azules vas a encontrar las mismas plantillas, los mismos cuadros, pero desocupados. Ahí es donde debes hacer las actividades. ¿Listo? Listo. Esto es lo que deben hacer. Entonces, para hoy viernes, pregunta número 5, actividad número 5, que es el Excel, que es donde tienen que hacer todo lo de la tabla de retención documental. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, vuelvo y hago lo mismo. Entonces podemos dar por terminada la grabación. Recuerden, ahorita a las 8:30 se va a publicar aquí en el Classroom, aquí en la principal. Ah, bueno, ya está publicado, mira. ¿Sí lo pueden ver ahí? Dice, convenios técnicos y sistemas. Hoy se realizará a las 8:30 la evaluación del curso por parte de la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de compensar. Por favor, conectarse mediante el siguiente link. Ingresan a ese link para que se conecten al Meet y puedan hacer la encuesta. ¿Listo? Entonces, acá está ahí en donde se publica toda la información. ¿Listo? Entonces, damos por terminada la grabación, perdón, y igualmente voy a estar acá conectada por alguna cosa de pronto que va en el transcurso que van desarrollando la actividad. Me pueden consultar, yo con gusto se las voy a contestar. ¿Listo? Chicos. ¿Listo, chicos? Listos. ¿Cuál es? ¿El 3? Tú vas aquí en actividad número 3, ¿sí? Y vas, abres donde dice ver tarea y ahí encuentras el taller. Está el documento que normalmente encontramos en todas las actividades donde nos dicen qué debemos hacer y al otro ladito está el taller. ¿Listo? Ahí están los dos documentos. Entonces, ¿qué debes hacer con este taller? Entonces, debes hacer lo que dice este documento. Como puedes ver, son 6 puntos.
Entonces, lo que dice acá se debe hacer con los ejercicios de este taller. ¿Listo? Bueno, tranquila, igualmente pues tienes plazo. ¿Listo? Entonces, no se afane. Bueno, entonces damos por terminada la grabación, chicos. Igualmente, como ya les dije, estoy aquí conectada. ¿Alguna pregunta, inquietud, duda con respecto al taller cuando lo estén desarrollando? Pues me lo pueden hacer y yo con gusto se los contesto. Entonces, espero que se conecten al otro lado. Ya faltan 3 minuticos. Entonces, se pueden desconectar de aquí y pasan de una vez a conectarse al otro lado. ¿Listo? Entonces, damos por terminada la grabación y que tengan un feliz fin de semana. Fue un placer haber estado con ustedes, haberles brindado pues los conocimientos que tengo, los pocos conocimientos que tengo, porque tampoco es que sea una dura en gestión documental, pero pues espero que les sirva de pronto en algún futuro esos conocimientos de pronto que adquirieron en este curso cortico. ¿Listo? Entonces, que tengan un feliz fin de semana y espero que todos entreguen las actividades y todos se puedan certificar con satisfacción. ¿Listo? Ok, listo. Igualmente para todos. Bueno, señor. Listo, Nora. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos.